Padre mío San Antonio, suplicad al Dios inmenso que por su gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto obrasteis desde hace 8 años. Así resuenan esas letrillas que seguramente muchos de ustedes han escuchado, sobre todo las personas mayores han escuchado en alguna ocasión. Son los pajarillos de San Antonio, es unas letrillas, un romance que cuenta una entrañable historia de San Antonio, que de niño lo deja a su padre al cuidado del campo y al final tiene que hablar con los pajarillos para que no se coman la simiente que su padre había puesto en el campo mientras los papás estaban en misa. Bien, una historia bonita, un romance castellano. Celebramos hoy a San Antonio de Padua o San Antonio de Lisboa, que razón llevan los portugueses, que San Antonio es portugués, aunque lo llamamos de Padua, es de Lisboa, y así en Portugal se le conoce como San Antonio de Lisboa. Bien, uno de los santos más entrañables y más significativos de la orden franciscana, junto con San Francisco. ¿Habrá alguna iglesia donde no haya una imagen de San Antonio? En mi pueblo la hay. Según entres en la iglesia, a mano derecha, los corraleños lo saben, allí está San Antonio. Y en cualquier iglesia, y ustedes conocen seguramente a muchos que llevan el nombre de Antonio, Antoñet, Tonet, Antoñita, Toni, Antonio. Bien, pues San Antonio lo vamos a festejar hoy haciendo unos panes de San Antonio. En muchos lugares se reparte el pan de San Antonio en las iglesias en el día de hoy, con ese recuerdo de la caridad siempre presente en la orden franciscana de atención a los más necesitados, el reparto del pan de los pobres, que es una gran institución, el pan de los pobres de San Antonio. Vamos a hacer un pan un poco enriquecido con un poquito de manteca y unos anises para que le den sabor. Os presento los ingredientes. Aquí tengo un poquito más de medio kilo de harina y unos 150 gramos de manteca de cerdo que está atemperada, a temperatura ambiente. Como líquidos tengo unos 200 y pico de agua, lo que es un vaso de agua, una copita de anís o de cazalla, que llaman aquí en Valencia, unos 25 gramos de levadura de panadero, unas 2 cucharitas de anís en grano, una cucharita de sal y aquí tengo un poquito de azúcar, que podríamos ponerle o no ponerle, porque si quieren que sea un pan, para hacer un bocadillo, para meterle dentro algo, pues sin azúcar. Si quieren un pan dulce para saborearlo a media tarde con una taza de café o de colacao, pues le echamos un poquito de azúcar. El pan de San Antonio. Voy a comenzar poniendo la harina. No voy a poner toda, porque ya saben ustedes que a mí me gusta ir tanteando la textura de la masa. Voy a ponerle primero la levadura, así desmenuzada. Le abro un huequito aquí en medio y en ese huequito voy a poner el agua, la copita de anís y la manteca. Que ven ustedes, la manteca, aunque se ve enterita, está blanda, está atemperada. Y además esta es manteca, que hoy en día podemos conseguir la manteca de cerdo, pero la conseguimos ya muy refinada en los establecimientos de alimentación. Esta es gratitud de unos carniceros y trabajadores de los productos del cerdo de aquí, de nuestra
tierra vecina de Teruel, de aquí al lado, que tuvo a bien conseguirme unas mantas de manteca o unas pellas de manteca maravillosas. Creo que se llama Pastor, ese negocio de jamones de Teruel y de chorizos, morcillas, porque he de confesar que no solamente vino la manteca, también a la manteca le acompañaban unas ricas morcillas y alguna otra cosa. Bien, pues esto es cuestión de ir amasando. Ya saben que es una masa panificable y las masas panificables suelen ser bastante incómodas porque se pegan mucho a la mano. Esta no tanto por la cantidad de grasa que lleva, pero se sigue pegando. Pero bueno, ya les he dicho en muchas ocasiones que la paciencia. Y la sal, pues ya saben, la sal es el enemigo número 1 de la levadura. Vamos a esperar a que ande esto un poco distraído para poner la sal. Vamos allá con la sal. La sal, aunque al final decidamos hacer un producto dulce, la sal siempre es necesaria porque pronuncia mucho los sabores. Y ahora nos toca la decisión, ¿lo hacemos dulce o salado? Vamos, que a nadie le amarga un dulce. Vamos a poner un poquito de azúcar y así nos saldrá una masa dulce. Pero ya digo, pueden no ponerle el azúcar y le saldría un bollo salado con sus tonos anisados. Aquí en esta zona hacen también un bollo en forma de rosca, muy parecido a esto, aunque no sé si los ingredientes coinciden o no, y que se utiliza o se come mucho en Pascua para acompañar las longanizas de Pascua. Que ahora que digo longanizas de Pascua, también venían con la manteca unas longanizas de Pascua, que ya hemos disfrutado. Bien, pues esta es la masa. Yo la voy a pasar ya aquí al banco, voy a poner, ven lo que yo les digo, es decir, la textura va siendo correcta, aún le faltaría un poquito de dureza, pero como yo voy a utilizar un poquito de harina para facilitar el amasado, aún me queda aquí parte de la harina que yo había calculado para la masa, que se le va a ir integrando ahora con el amasado. Podemos amasar así como así, con el amasado más nuestro, o recuerdan el amasado que yo les indiqué, así, pegar y envolver, pegar, estirar y envolver, pego, estiro y envuelvo, pego, estiro y envuelvo. Así, con este movimiento, ven que es muy pegajosa, pero ustedes no se preocupen, que acabará no pegándose, pero habremos de insistir. Le pego el golpe, estiro, echo sobre él y lo cojo otra vez, estiro y así unos 10 minutos. Sigo. Bueno, esto ya me lo han visto hacer muchas veces.
No hace falta insistir más. Volvemos cuando tenga la masa dominada. Bueno, pues la masa esta, ya ven que si cogemos, la masa tiene su elasticidad ya, ¿eh? Ya se puede estirar. Pues lo que vamos a hacer es hacer pues como hacemos con todas las masas panificables o que son de pan, crearle esa elasticidad para que ahora la fermentación que se produce ahí dentro no se escape. Ahí está nuestra masa. Ahora la echaremos, como yo digo, la echaremos a dormir hasta que doble el volumen. Depende mucho de la temperatura ambiente y de las corrientes de aire. Vigilamos. Yo creo que en una hora o una hora y pico haya doblado el volumen y entonces volvemos para formar nuestros panecitos de San Antonio. Vamos a despertar al durmiente. ¿Ven? Eso ha crecido ya, se ven ahí los puntitos que se ven, son los granitos de anís. Bien, pues ponemos sobre la mesa la masa, que notamos que está llena de aire. Ahora cuando la apretamos vemos que va soltando el aire. Bien, pues sin tocarla demasiado, voy a coger la báscula. Este es de 50 gramos. Que yo creo que para que sean unos panecitos individuales, pues está bien. Entonces yo cojo un trocito de masa. Aún le falta un poquito, cálculo mal, bien, pues este poquito de masa, pues lo voy a bolear un poquito, no mucho, simplemente para que reposen ahí bien. Este igual. Bien, pues esa es mi faena ahora. Voy a porcionar, a hacer porciones de 50 gramos más o menos de toda esta masa. Y volvemos para dar la forma definitiva a los panes. Dieciocho panes me han salido, o panecillos, es decir, panes es un poco pretencioso. 18 panecillos me han salido con el medio kilo de harina, teniendo en cuenta que he utilizado 50 gramos por cada uno de ellos. Bien, pues lo que tenemos que hacer ahora, ven que ya la masa, ya no tengo aquí harina ninguna, no se pega nada. Pongo la bolita, han visto que la he puesto al revés, con la parte más tensada hacia abajo, la estiro así un poquito y voy doblando así, hasta hacer un palito. Y luego ese palito empiezo como si fuera plastilina, doblando hasta hacer dos puntas. Y esto lo ponemos ya en nuestro mantelito, para que salga esa forma así alargada. Se lo hago de nuevo. La parte de arriba hacia abajo, que ven que esta parte es donde están los pliegues, lo estiro y ahora voy doblando como para hacer un tubito. Entonces yo empujando, lo que hago es que creo la tensión en este lado de acá. Voy creando tensión, si yo empujo hacia allá, voy creando tensión, que es lo que me interesa. ¿Ven? Muy bien. Y ahora, un poquito así. ¿Ven? Aquí es donde está el pliegue.
Si lo puedo identificar y poner hacia abajo, luego cuando crezca no se abrirá por ahí. Ahora, si no lo puedo identificar, tampoco pasa nada, se abrirá un poquito por ahí y ya está. Bien, pues esta es la faena que yo tengo ahora de ir formando todos los panecillos. Si le dan esta forma así alargada, verán que luego quedará muy graciosa, ¿eh? Bien, separados unos de otros, porque evidentemente van a crecer, y cuando los termine los taparé con unos paños y esperaré a que crezcan, a que doblen más o menos el tamaño, que será el momento de terminarlos para meternos en el horno. Déjenme que siga haciendo esto y volvemos cuando los panes hayan doblado el volumen. Los panecillos ya se han levantado. Sum sum corda, decía un franciscano de aquí, de esta casa, santo él, beato, el beato Nicolás Factor. Su lema es sum sum corda, levantad el corazón, ánimo. Pues aquí los tenemos. Ya han elevado, como pueden ver, y ahora nos faltaría hacerles un corte, porque los panes se suelen cortar. La única razón que hay de hacerle las cortes al pan es porque esto de alguna manera va a abrir, porque cuando le dé el calor se va a inflar y va a romper por algún sitio. Si no le hacemos el corte, rompe por donde puede y a veces se nos desfiguran los panes. Y para que el pan no se desfigure, yo haciéndole el corte le digo, te vas a abrir por aquí, ¿eh? Bien, pues vamos a hacer los cortes. Para cortar el pan no es fácil, tiene que ser una herramienta muy bien afilada, una cuchilla de afeitar, un cuchillo muy afilado. Yo les aconsejo que si no tienen ninguna herramienta de filo muy fino, utilicen el cuchillo de cortar el pan, ese de sierra suele ser bastante útil para esto. Yo voy a utilizar este cuchillo que espero me vaya bien. Les voy a hacer un corte así, a lo largo. ¿Ven? Aún le faltaría un toquecito de filo al cuchillo, pero ya no me voy a parar. Este no se cortó. Ese se ha vuelto rebelde. Bien, y ahora les voy a poner azúcar. Un secreto. Yo tengo en la cocina, como consejo, en la cocina yo suelo tener una botellita de estas de spray con agua, porque me resulta muy útil para muchas cosas. A veces tienes que hidratar un poquito la lechuga que se ha quedado un poco marchita, o el pan cuando lo vas a meter, o alguna otra cosa. Es bueno tener en la cocina una botellita de estas difusoras con agua. Los remojo. Esa humedad hará que la corteza se ponga más dorada, y lo fundamental, que es por lo que a mí más me interesa, es que se les adhiera el azúcar que les voy a poner por encima. Saben, San Antonio, de nombre Fernando, había entrado de fraile con los agustinos, allá en Portugal, pero vio pasar por Portugal a unos frailes franciscanos que iban a misionar a Marruecos. Eran de los primeros franciscanos, compañeros de San Francisco. Pues lo mismo que los vio pasar, los vio volver, pero cuando volvieron martirizados, volvieron sus cuerpos martirizados, porque los habían martirizado en Marruecos, y aquello a él le llamó tanto que decidió dejar a los agustinos y hacerse franciscano.
y entonces se embarcó con unos frailes para irse directamente a Marruecos para seguir las huellas de aquellos frailecillos franciscanos que habían sido martirizados por predicar el Evangelio. Lo que pasa es que una tormenta en el mar los desvió de la ruta y acabó en Italia, conoció a San Francisco y emprendió un camino distinto al que quería, del martirio, y se dedicó a la predicación, que es por lo que realmente brilló San Antonio, por la predicación. Pues aquí están nuestros panes listos para meterse al calorcito del horno. No mucha temperatura, pero bien, 180 grados está bien durante 20-25 minutos. Ya lo ven ustedes cuando hayan cogido un color atractivo. Pues vamos al horno y volvemos a mesa puesta. Ya están aquí nuestros panes de San Antonio. Saben ustedes, en una ocasión andaba San Antonio predicando la Eucaristía y un labriego, un poco incrédulo, se reía de la predicación de San Antonio y San Antonio le propuso un reto. Dice, trae tu mula y tu mula reconocerá al Señor que va en la Eucaristía. Dice, y más, la vas a tener sin comer un par de días. Y tuvo a la mula sin comer un par de días. Y llegó donde San Antonio con el Santísimo expuesto en la custodia, y San Antonio puso a un lado un capacho de heno, de comida, y él llevaba la custodia en la mano. Y saben, la mula miró a la custodia, no al capacho de comida, y se arrodilló delante de la custodia. Es una escena que es muy representada. Nosotros tenemos un cuadro muy bonito representando esa historia. Y San Antonio le dijo a aquel labriego, que la mula tenga más cabeza que tú. Pues sí, a veces los animalitos tienen más cabeza, más sentimiento que nosotros mismos. Bien, pues vamos a celebrar San Antonio con estos panes. En muchas de nuestras iglesias se repartirá el pan bendito de San Antonio. Es una llamada de atención a que compartamos nuestro pan con los que les hace falta. El pan de San Antonio es una gran institución que atiende a tantos y a tantos y a tantos pobres. Recuerdo en Sevilla el pan de San Antonio, que recibía tantos donativos y cuánta gente acudía a comer al convento el bocadillo del día. Bueno, se lo abro, que a ustedes les gusta que lo abra, y abriendo el pan de San Antonio, miren, un pan dulce con tonos de anís, de anisetes. Ahí está el libro. Ya hemos llegado a los 200.000 suscriptores. Yo les animo a que sigan con nosotros, que nosotros seguiremos con ustedes, y a que cliquen la mano para arriba, el me gusta, a que se suscriban, a que marquen la campanita para que les anuncie cuando ponemos un vídeo, aunque ya saben que son los lunes. No me gusta pedir estas cosas porque no me gusta pedir casi de nada, pero si lo hacen nos ayudan a seguir adelante en esta casa de Santo Espíritu, para seguir haciendo pan para los pobres. Paz y bien, nos vemos el lunes próximo y que aprovechen los panes de San Antonio.